Continuamos con el siguiente ejemplo. El número de periodos. El problema nos dice en cuántos meses una inversión inicial, es decir, el valor presente, de 385,000 pesos, con una tasa de interés del 1.2% mensual, interés simple, alcanza al final un valor de 879,000 pesos, es decir, valor futuro. La fórmula es muy similar a la que ya vimos de la tasa de interés. Miren que es el valor futuro sobre el valor presente menos 1, pero ahora lo que vamos a multiplicar es 1 sobre la tasa de interés. Entonces obtenemos los componentes de nuestra fórmula. El valor presente son 385,000, el valor futuro son 879,000 y la tasa pactada es del 1.2%. Pasamos los valores a nuestro software. El valor presente es de 385, el valor futuro, que es lo que vamos a obtener, 879, y la tasa es del 1.2. Y ahí está. El número de periodos son 106, prácticamente 107 periodos. En 107 periodos a interés simple, 385,000 pesos se convierten en 879,000 pesos. ¿Listo? Bajamos acá. Y ahí está la respuesta obtenida. Y le damos respuesta al problema. En 106,92, en este caso 107 meses, una inversión de 385,000 pesos regresará a un valor de 879,000 pesos a una tasa del 1.2% mensual en interés simple. Listo. Ahora bien, comenzamos con la parte ya de ecuaciones de valor. Aquí tenemos una pequeña explicación que vamos a leer sobre lo que es una ecuación de valor y luego vamos a ir directamente a los problemas. ¿Listo? Entonces tenemos la ecuación de valor en interés simple. Si alguien adquiere un préstamo de 100,000 pesos de un familiar con una tasa de interés del 2% mensual, interés simple, durante un periodo de 6 meses, al finalizar ese plazo deberá reembolsar 112,000 pesos. ¿Listo? Recuerden que es interés simple, aplicando la fórmula ya vista. Al emplear la ecuación de valor futuro, se deduce que 112,000 pesos dentro de 6 meses son equivalentes a 100,000 pesos en la fecha actual, considerando una tasa de interés del 2% mensual. ¿Listo? Es decir, el valor 100,000 pesos hoy es lo mismo que decir 112,000 pesos dentro de 6 meses a una tasa del 2%. Es lo que está diciendo el texto. Es fundamental notar que la comparación de los valores en las ecuaciones de valores deben realizarse en un mismo periodo de tiempo. Y en este caso, tomamos como referencia al principio de la ecuación de valor. En el ejemplo proporcionado, supondremos que se establece una fecha de comparación, lo que de ahora en adelante llamaremos fecha focal, en el periodo 0. ¿Listo? Es un poquito, digamos que la lectura es un poquito como enredada a veces, pero en la práctica lo vamos a ver que es muy sencillo. Entonces vamos, de esta manera situamos los 100,000 pesos en el periodo 0 y los comparamos con el valor de 112,000 pesos obtenidos en el periodo 6, trasladando al periodo 0 mediante la fórmula de valor presente. Es decir, para nosotros darnos cuenta si es verdad que 100,000 pesos, que 112,000 pesos dentro de 6 meses es lo mismo que tener 100,000 pesos hoy a una tasa del 2%, pues hacemos una de las dos cosas: o llevamos los 100,000 pesos a valor futuro con la fórmula de valor futuro, o traemos los 112,000 pesos a valor presente y vamos a obtener el resultado. En este caso vamos a tomar, como lo dice el ejemplo, la fecha focal en el periodo 0, es decir que todo se va a traer a ese periodo. Entonces cogemos los 112,000 pesos y los traemos al periodo 0 con la tasa de interés que ya nos han dado.
Aquí tenemos, en este caso, miren, aquí está la fórmula que se aplicó, que nos dan los 100.000 pesos que nos dice el ejemplo. De esta manera se confirma que 112.000 pesos dentro de 6 meses son equivalentes a 100.000 pesos en el periodo 0, considerando una tasa de interés del 2% mensual de interés simple. ¿Listo? El enfoque mediante ecuaciones de valor entonces nos facilita la conversión de obligaciones con fechas establecidas en equivalentes en fechas distintas. Esta capacidad resulta invaluable ya que permite organizar diferentes compromisos para obtener una visión más clara y facilitar acuerdos de pago más ajustados a las condiciones del momento. En otras palabras, las ecuaciones de valor, en este caso, las vamos a utilizar cuando se tenga varias obligaciones en diferentes periodos y tratarlos de volver pagos homogéneos. ¿Listo? Que sean pagos en los mismos periodos de tiempo. O también para determinar en qué fecha nosotros debemos realizar un único pago si agrupamos todas las obligaciones que se tengan. ¿Listo? De la misma manera va a pasar en el caso del interés compuesto, para que lo vayamos teniendo en cuenta cuando lleguemos a esa parte. Entonces aquí está la fórmula general que se utiliza para la expresión de las ecuaciones de valor. Miramos que es la sumatoria de los ingresos debe ser igual a la sumatoria de los egresos en la fecha focal. Lo que significa FF es fecha focal. Listo. En el contexto del interés simple se aplicarán los ejemplos, como les digo, en el que igual vamos a buscar valores homogéneos en fechas similares o donde podamos hacer un único pago. Listo. Entonces vamos a comenzar. Aquí es donde vamos subiéndole un poquito la complejidad ya del capítulo. Entonces tenemos la ecuación de valor con el cálculo del valor X. El problema dice: la señora María tiene diversas obligaciones pendientes con el señor Juan. La primera obligación, adquirida hace 2 meses, tiene una fecha de vencimiento programada para 3 meses después de la contratación, con un valor de 750.000 pesos y una tasa de interés del 2% mensual, interés simple. La segunda deuda, contraída hace 5 meses por un monto de 2 millones, tiene una fecha de vencimiento en el mes 12, con una tasa del 4.5% mensual, todo interés simple. La tercera obligación es de 980.000 pesos, adquirida hace 4 meses y con vencimiento 2 meses después de su adquisición, a una tasa del 1.3%. ¿Listo? Debido a problemas de liquidez, la señora María acuerda con el señor Juan realizar el pago de sus obligaciones en 2 cuotas iguales en los meses 6 y 12. Además, se acuerda una nueva tasa del 3% mensual para estos pagos. La pregunta es: ¿cuál será el valor de los pagos que la señora María deberá realizar, tanto en el mes 6 como en el mes 12? Se dan cuenta, ya es un problema un poquito más grande, pero igual seguimos aplicando todo lo interés simple que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir? El primer paso, como nos lo dice aquí el libro manual, es organizar las obligaciones en ingresos y egresos con su fecha de vencimiento y la tasa pactada. ¿Listo? Entonces miren que la primera obligación, y la tasa pactada, al momento en que se adquiere la deuda son ingresos. Aquí tenemos un pequeño paréntesis, miren que dice que los préstamos al momento en que se adquiere la deuda son ingresos. ¿Listo? Porque tú recibes el dinero, es dinero que te está llegando a tus bolsillos, y cuando los pagamos se convierten en egresos, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, lo que hacemos entonces es primero organizamos las obligaciones, es decir, hacemos el problema grande, lo hacemos pequeño. Eso es fundamental. Entonces tenemos los ingresos: 750.000 pesos, que es la primera obligación, adquirida en el mes 2,
con vencimiento en el mes 5. ¿Listo? Número de periodos van a ser 3. Del 2 al 5, 3 periodos. Y a una tasa del 2% mensual. La segunda obligación que se adquirió es de 2 millones de pesos, adquirida en el mes 5 y con vencimiento en el mes 12, es decir, que van a transcurrir 7 periodos y a una tasa del 4.5% mensual. ¿Listo? Y la tercera obligación está por valor de 980,000 pesos, adquirida hace 4 meses y con vencimiento en el mes 6, es decir, van a pasar 2 meses hasta su vencimiento, a una tasa del 1.3% mensual. Por parte de los egresos que tenemos, el primer pago en el mes 6 a una tasa del 3% mensual y en segunda instancia el segundo pago es en el mes 12 a una tasa del 3% mensual. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo es fijar la fecha focal. En caso de que el ejemplo no la dé, entonces nosotros podemos fijar una fecha focal. Una vez organizadas las obligaciones, vamos a fijar esta fecha. En nuestro ejemplo se tomará como fecha focal el periodo 12. ¿Listo? Ustedes pueden tomar el periodo que ustedes quieran, pero en este caso vamos a tomar el periodo 12. Es decir, todas las obligaciones serán llevadas hacia ese periodo. Recuerden que en las fechas focales, cuando hacemos ecuaciones de valor, una de dos: o llevas todo hacia valor futuro o lo llevas hacia valor presente. ¿Listo? Entonces en este caso todo lo vamos a llevar a valor futuro prácticamente porque es en el periodo 12. Tercero, realizamos las operaciones pertinentes. Para nuestro ejemplo calculamos en el software el valor futuro de los ingresos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tercer punto? Lo que vamos a coger es las 3 obligaciones que tiene la señora María, en este caso, y ver cuál es el valor que realmente debe. Recuerden que ella está adquiriendo un préstamo, está adquiriendo un valor hoy, o bueno, en el mes que se está adquiriendo, pero eso tiene una fecha de vencimiento. Es decir, que en este momento lo que vamos a calcular es cuánto realmente debe la señora María. Para eso cogemos cada uno de los problemas que ya tenemos aquí. Vamos con el primero. Entonces, 750,000 pesos, que es el valor de la obligación, adquirida en el mes 2 con vencimiento en el mes 5, son 3 periodos y a una tasa del 2% mensual. Entonces nos vamos nuevamente a nuestro software y si queremos, aquí abajo ya aparece la parte de ecuación de valor, sino cuando nosotros ingresemos aquí en el menú principal, aquí también nos aparece ecuación de valor y aquí nos dice para el cálculo de X o para el cálculo de N. ¿Listo? Ya nos sale la misma ventanita que está aquí abajito. Mírenla. Ecuación de valor, interés simple para el cálculo del valor X, incluso aquí se lo resalta. Y aquí está la fórmula que nosotros vamos a aplicar, pero es en estos momentos, digamos que no es la parte que nos está llamando la atención. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo de los valores de la obligación que tiene la señora María. Recuerden que vamos a hacer valor futuro. Entonces, la primera obligación, vamos a tomar los daticos, son 750,000 pesos, 3 periodos, 2%. 750,000 pesos, 2% y 3 periodos. Este es el primer valor de la primera obligación de la señora María. ¿Listo? Este ya lo tenemos aquí ya obtenido. El siguiente valor, que es con este ejemplo que tenemos acá, que es 2 millones adquirido en el mes 5 y con vencimiento en el mes 12, es decir, 2 millones, 7 periodos y 4.5. Entonces tenemos aquí. Lo bueno es ir separando estos valores que ya vamos obteniendo, ¿listo? Para que luego podamos utilizarlos. En este caso, en ejemplos prácticos, pues simplemente como el software ya los tenemos los valores, pues los voy a colocar aquí simplemente por encima del otro. La tasa de interés del 4.5 y son 7 periodos.
el valor futuro de la segunda obligación son 2.630.000 pesos. Ya tenemos el valor futuro de la siguiente obligación. El siguiente es 980.000 adquirida en el cuarto mes con vencimiento en el mes 6, es decir, 2 periodos después, a una tasa del 1.3. Entonces son 980, 2 periodos y 1.3. Entonces nuevamente 980, la tasa es del 1.3 y son 2 periodos los que ya han pasado. Listo, y obtenemos el último resultado, que es de 1.005.480 pesos. Listo, ya con los 3 valores, como les digo, hay que irlos sacando aparte, porque luego lo que vamos a hacer es llevar, ya que tenemos estos 3 valores, como lo vemos aquí, nuevamente aquí los vamos a colocar en el manual. Miren que aquí les aparece los 3 resultados obtenidos. Lo que hacemos es ahora llevar estos valores que ya tenemos, que ya los obtuvimos, los vamos a llevar hasta la fecha focal. Entonces en este caso, la primera obligación, que nos dio 795.000 pesos, ya está en el periodo 5. Recuerden que la obligación se paga en el periodo 5 y la vamos a llevar al periodo 12. La segunda obligación, que es de 2.630.000, que ya está en el periodo 12, pues no vamos a tener que hacerle absolutamente nada porque ya se encuentra en el punto, digamos, donde la necesitamos. Y la última obligación del 1.005.480, lo que vamos a hacer, que ya se encuentra en el periodo 6, es llevarla también al periodo 12. Ese es el cuarto paso. Miren, aquí tenemos. Entonces la fecha focal, recordemos que el periodo 12. Entonces los 795.000 hasta la fecha focal son 7 periodos. ¿Y a qué tasa? A la tasa nueva que se haya pactado. Recordemos que en el problema nos decía que la nueva tasa es del 3%. El segundo son 2.630.000. Miren que hasta la fecha focal son 0 periodos, no hay que llevarlo a ningún lado, y a una tasa del 3% mensual. Y en el último caso, pues el 1.005.480 hasta la fecha focal, pues son 6 periodos los que le hacen falta. ¿Listo? Para el caso de los egresos, el primer pago es a 6 meses a una tasa del 3% mensual. Y el periodo hasta la fecha focal van a ser 6. Y en el segundo pago, que es en el mes 12, hasta una tasa del 3%, perdón, a una tasa del 3% mensual, hasta la fecha focal, pues no hay que tampoco moverla porque ya está en el periodo solicitado. Listo, recuerden que la ecuación de valor dice que todo debemos llevarlo a la fecha focal, puesto que es la sumatoria de los ingresos igual a la sumatoria de los egresos en esa fecha focal. Listo, continuamos con el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar todos nuestros resultados de nuestros ingresos, que ya los tenemos aquí. Ahí les estaba mostrando un poquito la tabla. Pero realmente lo que vamos a hacer es llevar estos 3 resultados a la fecha focal. Para eso, el software nos muestra en la parte inferior, aquí está, para los ingresos. Miren, para los ingresos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevarlos a valor futuro. Si necesitáramos llevarlos a valor presente, utilizaríamos la parte de acá. En este caso, pues vamos a llevarlos a valor futuro. Entonces cogemos la primera obligación, 795.000 pesos, 95. La tasa de interés, recuerden que ya es del 3. Y el periodo hasta la fecha focal, miren, ahí lo dice, periodo hasta FF. En este caso son 7 periodos. ¿Listo? Y la fecha focal que se determinó es 12. Y le damos calcular. Y en la parte inferior nos muestra el resultado. ¿Listo? Luego continuamos. Y aquí simplemente vamos a ir agregando. Luego tenemos la siguiente obligación, que son 2.630.000. Entonces son 2.630.000 pesos. Y el resto, pues la tasa de interés sigue siendo del 3, pero la fecha focal es 0. Recuerden que los periodos que le hacen falta hasta la fecha focal en este caso son, ya no le hace falta ninguno, es 0.
y la fecha focal pues está en el 12. Entonces nos va a dar el mismo resultado, pero igual debemos colocarla. Y para la tercera obligación es 1.5480.000. Y recuerden que a esta obligación le hacen falta 6 periodos. Y ya tenemos nuestros 3 resultados. ¿Cuál es el valor aquí que necesitamos? Necesitamos este valor que nos acaba de dar aquí arriba. En el total de los ingresos, este es el valor que nosotros vamos a requerir después. ¿Listo? Entonces continuamos viendo el ejemplo. Miren que aquí estamos llevando todos nuestros valores. Aquí está tal cual lo que nosotros acabamos de hacer. Y en esta parte de aquí abajo pues explica los valores que se han obtenido. Entonces 795.000 pesos hasta la fecha focal del periodo 7 a una tasa del 3% son 961.950. 2.630.000 hasta la fecha focal, pues que es en el periodo 12, en este caso 0 periodos, pues es lo mismo. Y 1.005.480 hasta la fecha focal, pues se requieren 6 periodos, es de este valor que ya tenemos aquí. ¿Listo? Y para que la suma nos den estos 4.778.416,4 centavos. Luego tenemos el siguiente punto. ¿Qué es lo que hacemos? Dentro del módulo de interés simple, en ecuación de valor, cálculo de X nos permite ingresar los datos de la información que contiene la variable X, ya sea en un valor futuro o en un valor presente, y de esa manera realizar su respectiva fórmula. ¿Listo? Entonces miren que tenemos ahora esta partita de aquí, que dice que para los egresos, el primer pago se hace en 6 meses a una tasa del 3% mensual, al periodo hasta la fecha focal, van a ser de 6 meses. Y en el segundo caso, el segundo pago pues se va a hacer en el mes 12 a la misma tasa. ¿Cómo se obtienen estos dos valores que tenemos aquí? Fácil. Vamos nuevamente a nuestro software y en la parte de abajo aquí tenemos total del valor con X. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? Resulta que como nosotros no tenemos el valor de la obligación, precisamente lo que estamos buscando, entonces en esta parte, tanto para valor futuro como valor presente, lo que vamos a hacer es llenarlo con el valor de 1. Entonces el valor va a ser siempre 1. La tasa de interés, recuerden que la tasa que se pactó, la nueva tasa es del 3%. Periodos hasta la fecha focal de la primera obligación, del primer pago que se va a hacer, son 6 hasta la fecha focal. Y la fecha focal determinada pues el periodo 12. Le damos calcular y ya tenemos el primer valor. Para la segunda obligación, nuevamente el valor es 1, la tasa de interés es del 3%, pero recuerden que el periodo es 0, puesto que ya se encuentra justamente en el periodo 12, que es donde vamos a hacer el segundo pago. Veamos y obtenemos el valor de 1. Y la suma de estos dos nos vuelve a aparecer en la parte superior. ¿Listo? El total de valor con X ya nos dice cuánto es. Entonces, continuamos. Miren que de esta manera es como nosotros obtenemos nuestros valores. ¿Listo? Aquí no sé por qué se me regresó, perdón. Luego, una vez que nosotros ya tenemos nuestros valores obtenidos, lo que hacemos es operar y realizar esta operación dentro del software para encontrar el valor de los dos pagos que vamos a realizar, tanto en el mes 6 como en el mes 12. Entonces la fórmula que nos dice que va a ser la sumatoria de los ingresos menos la sumatoria de los egresos y eso sobre la sumatoria de los valores que quedaron con X. ¿Listo? Entonces bajamos nuevamente a nuestro software. Si quieren los valores los podemos ir copiando y pegando directamente desde acá. Y en la parte superior estaba nuestra fórmula. Si ustedes la pudieron ver, en la parte superior miren que aquí aparece la fórmula que vamos a utilizar,
¿Qué nos pide la fórmula? La fecha focal, 12. ¿Cuánto es el total de nuestros ingresos? Este valorcito que nosotros tenemos aquí, perdón, simplemente este valor que ya tenemos aquí es el valor de nuestros ingresos. El valor de nuestros egresos es 0. Nosotros durante el periodo que estamos teniendo las obligaciones no estamos haciendo desembolsos. Vamos a hacer 2 desembolsos. Y el valor que quedó con X, recordemos que es de 2.18. ¿Listo? Que es el valor que encontramos nuevamente. Es el valor que nos dio aquí abajo, 2.18. Y simplemente le damos calcular. Y aquí ya nos arroja de qué valor deben ser los dos pagos que se deben realizar tanto en el mes 6 como en el mes 12. En este caso nos está diciendo que cada pago debe ser de 2.191.934 pesos con 33 centavos. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos toda la información, miren que aquí la arroja y aquí nos da el mismo resultado. Y simplemente damos la respuesta al problema. Los dos pagos a realizarse en los periodos 6 y 12 son por valor de 2.191.934 pesos con 13 centavos cada uno. Y bueno, jóvenes, de esta manera vamos a terminar por hoy este primer video. ¿Listo? En el siguiente video veremos la ecuación de valor en el cálculo de los periodos, en el cálculo del periodo en el cual se debe realizar un único pago, y haremos también los problemas que se sugieren en cada capítulo. En este caso de interés simple iremos ya un poquito más rápido debido a que pues ya se va agilizando también todos los procesos para luego continuar con el capítulo de interés compuesto. Espero que esta información les ayude mucho en su proceso de aprendizaje y comprensión de las matemáticas financieras, y entonces ya nos encontramos en el siguiente video. Gracias por la atención.